Hay padres de familia que sufren porque sus hijos, a quien tanto educaron en la fe, terminan cuando grande aislados, perdidos o queriendo ya no saber de la fe que papá y mamá les inculcó. Y para muchos de ellos, padres de familia, esto termina siendo un martirio. Hoy nos encontramos en el libro del profeta Ezequiel y nos deja entrever cómo el Señor va a tomar una rama del cedro frondoso y la va a poner en una montaña, y esa ramita terminará creciendo, en el cual los pájaros aniden en ella. Nos deja entrever cómo el Señor va haciendo obras que para nosotros no alcanzan a entender en nuestra razón humana, pero para Dios todo es posible. Como el Señor, de este tipo de personas que para el mundo eran humildes, sencillas, campesinas, Dios se encarga de transformarlas para hacer cosas grandes. De ahí encontramos pastores, videntes, sacerdotes y hasta los mismos papas que han salido del campo, personas que en un principio no valían nada para la sociedad, y cómo Dios ha terminado convirtiéndolos en personas que ayuden a liderar a la sociedad. Esto nos deja entrever que la semilla es importante sembrarla, pero que de nosotros depende el proceso. Por lo tanto, todo lo que tú le des a tus hijos en la fe, esa educación que le brindaste de pequeño, esa es tu parte. Allí sembraste la semilla de la fe, pero ya es responsabilidad de cada quien depender de ese crecimiento, de ese cuidado, de esa asimilación, de ese brote. Es como lo expresa el Evangelio de San Marcos hoy, cuando nos pone de referencia estas dos semillas. La semilla que el sembrador pone en el campo, pero luego esa semilla empieza a brotar, a echar espigas, a echar tallos, hasta dar sus frutos. Y nos pone de ejemplo la semilla del grano de mostaza también, que siendo pequeña es capaz de dar un árbol muy frondoso. Esto nos deja entrever que la responsabilidad de nuestra salvación es propia, no es de nadie. Papá y mamá nos dejan la semilla de la fe, nos educan, hacen de nosotros buenos cristianos, pero quien debe depender de esa semilla que se nos ha dado en el bautismo es de cada uno. Por eso lo dice el Salmo, que el justo crecerá como un árbol frondoso y se alzará, porque es que Dios hace de nosotros grandes cosas cuando nos dejamos permear de su palabra. Y en esa responsabilidad de nuestra salvación, la segunda carta a los Corintios nos dice que todos deberemos dar cuentas en el tribunal de Dios. Porque mientras estamos en esta tierra con este cuerpo, peregrinamos en fe, y luego veremos al Señor tal cual es y daremos respuesta de nuestras acciones. Por lo tanto, querido padre de familia, no te avergüences y no te martirices si tu hijo cuando grande ya no acepta la fe. La semilla que tú le diste, esa quedará sembrada en el corazón de ese hijo. Ahora queda orar por él, orar por esa persona. Nadie está obligado a convertirse. Nosotros, como predicadores, como evangelizadores, como educadores en la fe, como catequistas, no obligamos a nadie a la conversión. Proponemos la evangelización, anunciamos a la persona de Jesucristo, vivimos el evangelio, pero en últimas, quien acoge el camino de la fe es la misma persona. Nadie está obligado y cada persona es responsable de su fe, es responsable de su salvación. Mostramos el camino, ayudamos, aconsejamos, advertimos, eso sí, pero en últimas, quien asume la responsabilidad es la propia persona. Es así que cada persona es responsable de su salvación o de su condenación. Si se aparta de Dios, será responsable de haberle dado la espalda a Dios. Y si entrega su corazón al Señor, también será responsable de su salvación. Así que no temamos, porque me he dado cuenta de personas que aún en el límite de su muerte terminan buscando a Dios, terminan arrepintiéndose. He conocido personas que por mucho tiempo no fueron católicos, pero al final de sus vidas deciden buscar un sacerdote para que les confiese, para que les absuelva sus pecados, para que le unjan y se encomiendan a la gracia de Dios. Y también personas que en el límite de su muerte terminan diciéndole a sus familiares: cuando yo me muera,
mándenme a celebrar Eucaristías por mi alma. Eso es un signo de que la semilla que se les dio en el bautismo, la semilla en la cual fueron educados en la fe por papá y mamá, pues termina dando fruto, aunque en el límite de la vida, pero termina dando fruto. Así que no echamos en vano esa semilla, es dejar que la semilla algún día brote y dé frutos abundantes. Bendiciones.